Página web www.cne.gov. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches, compañeros. Hasta la próxima. Buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a ir dando por inicio con nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Ya. Buenas Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos. Como ustedes saben, dentro de la presente clase nosotros ya vamos a iniciar con lo que es nuestra primera temática del currículum, ¿sí? Quiere decir que ya lo que es la materia, la clase grabada y la tarea estarán publicadas en su plataforma, ¿sí? Por favor, para que ya vayan sabiendo que ya a partir del día de hoy ya tenemos tareas. La clase pasada simplemente nosotros, las clases pasadas, habíamos estado viendo nada más temáticas generales, una breve introducción, recordando conceptualizaciones y lógicamente lo que se refiere a las asignaturas. Pero ya a partir del día de hoy ya vamos con normalidad. Iniciamos con todo, tareas y clases. Por favor, dar fiel cumplimiento, chicos. No se atrasen en tareas. En caso de que lleguen a atrasarse o exista algún inconveniente, por favor, hacérmelo saber para yo poder colaborarles y ayudarles de alguna manera. Sí, yo estar pendiente de ello, sí, en caso de que no hayan podido presentar la tarea. Como ustedes saben, la tarea yo les subiré el día de hoy y a partir de ello, la tarea estará habilitada hasta el próximo fin de semana. Fin de semana, perdón, es el próximo lunes. Tienen los 7 días para poder subir las tareas y de acuerdo a ello, lógicamente saben que tarea entregada después de ese plazo no quiere decir que la plataforma se va a cerrar y no van a poder subir. ¿Sí? La plataforma estará abierta, ustedes podrán subir después del plazo, pero lógicamente ya no será por la misma calificación, ya tendrá una ponderación menor. Pero de acuerdo a ello, por favor, las tareas no son complicadas, dar fiel cumplimiento para que no tengamos inconvenientes al finalizar el periodo. Es así entonces, chicos, que nosotros vamos a iniciar estudiando lo que son las necesidades que tiene el entorno, ¿sí? Para yo poder crear un emprendimiento y un modelo de negocio,
debo estar consciente de que principalmente las características, todo lo que engloba el contexto que se maneja dentro del emprendimiento, está basado y está estructurado de acuerdo al contexto, ¿sí? Por naturaleza, el ser humano está en constante evolución, está en constante mejoramiento, en constante desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que lógicamente mientras más va evolucionando, mientras más va desarrollándose el ser humano, pues va teniendo mayores necesidades, va teniendo mayores contextos que suplantar y sustituir, lógicamente, dentro de su realidad. ¿Sí? Haciendo un cotejo, haciendo un breve recuento, nosotros sabemos que, por ejemplo, desde sus inicios, el ser humano, desde el inicio de la humanidad, tenía necesidades. ¿Cuáles eran estas necesidades? Pues la alimentación y el refugio. No tenían otra necesidad porque los primeros pobladores solo buscaban alimento y refugio. No tenían que estar pensando en trabajo, no tenían que estar pensando en tener algo, en tener una propiedad privada, nada. Simplemente No sé si, dígame. perdón, licenciada, que le moleste. No sé si es mi internet o el suyo, pero no se le entiende súper cortado. Se corta totalmente, Liz. ¿El resto me escucha bien? De pronto. No, Se igual está entrecortado, licenciada. También está recortado el... Listo, chicos, muchas gracias. Déjenme ver si es que me puedo conectar a otra red. Déjenme ver, chicos, para conectarme a la otra red. Bien. Igual, por favor, de pronto, si no me escuchan bien, si es que no me entienden, por favor, me avisan para poder ver cómo hago. Pero ahorita ya me conecto a otra red. Esperemos ver que ahora sí no se nos entrecorte, chicos. Mejor, muchas gracias y disculpen. Ahí más o menos ya me escuchan bien. Ahí como me escuchan, chicos, ya me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor, chicos, de ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, listo. licenciada. Listo. Listo, chicos, esperemos no tengamos inconvenientes nuevamente con el internet. Está un poco malo mi internet, pero no, mejor, muchas gracias. Como les iba mencionando, entonces, nosotros tenemos un contacto directo con lo que son las necesidades del entorno, ¿sí? Las necesidades de la realidad, que lógicamente son parte de la concepción, parte de la realidad, parte del contexto de la evolución que un emprendimiento necesita tener para poder alcanzar el éxito, para poder desarrollar adecuadamente sus habilidades y sus actividades dentro del manejo de la sociedad. Es así que nos dice, por ejemplo, nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué tipos de necesidades tienes en tu vida diaria? Nosotros en el transcurso de nuestra vida tenemos muchísimas necesidades, las de alimentación, descanso, refugio, Había presentado la misma nacional. refugio, también, por ejemplo, el trabajo, son muchas las necesidades. Existe un dicho cotidiano que comúnmente se repite que mientras más dinero parece que se tiene o mientras más dinero parece que ingresa al hogar, más necesidades hay, más gastos aparecen. ¿Y es por qué? Porque lógicamente el ser humano requiere constantemente de suplir estas necesidades. Y es ahí donde ingresa la funcionalidad y el trabajo del emprendedor, del emprendimiento, de decir fundamentalmente bien,
de acuerdo a lo que el ser humano, de acuerdo a lo que la sociedad necesita, ¿cómo voy a hacer yo para suplir estas necesidades? ¿Qué es lo que voy a crear? ¿Qué voy a desarrollar? ¿Qué voy a proponer? ¿Qué voy a mejorar? Para lógicamente poder entender cómo se va a manejar mi negocio, cómo se va a manejar mi emprendimiento, qué actividades voy a tener que tomar en cuenta para suplir necesidades. Un emprendimiento no solamente se crea con la finalidad de obtener ingresos económicos y ya, sí, yo poder sustentar mi economía principalmente y ya. No, el emprendimiento funciona de dos maneras, que es algo que yo constantemente les repito y que constantemente les digo que está basado en lo que es la responsabilidad social y que el emprendimiento requiere principalmente de acción. Es decir, una persona para poder tener éxito dentro del área laboral, dentro del área mercantil y comercial, necesariamente pues tiene que actuar, tiene que tomar decisiones, tiene que hacer las cosas para poder obtener resultados. Y por otro lado, también decimos que el emprendimiento está basado en lo que es la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque lógicamente al estar basado en la responsabilidad social, sabe que necesita, sabe que está encaminado, sabe que requiere lógicamente de la ciudadanía, de la población, que está encaminado a mejorar. ¿Sí? Dentro del emprendimiento nosotros hablamos sobre el desarrollo sostenible. Tal y cual su palabra lo dice, el desarrollo sostenible habla de cómo un emprendimiento tiene que mantenerse en el mercado, pero ayudar a mejorar al contexto, ayudar a mejorar el desarrollo del país, de la sociedad, del lugar en el que se esté manejando, del lugar con el cual esté teniendo contacto para poder obtener beneficios dentro de su emprendimiento. ¿Sí? Es así que nosotros tenemos múltiples necesidades en la realidad y en la concepción cotidiana del negocio. Para ello, para ir comenzando con la clasecita, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre cuáles son las necesidades humanas, ¿sí? Las necesidades que tiene la humanidad y que lógicamente es ahí donde entra el emprendedor. Vamos, por favor, a tomar atención. Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el vídeo de hoy hablaremos sobre las necesidades humanas y su clasificación. ¿Qué son las necesidades humanas? En economía, una necesidad humana se puede definir como la sensación de carencia de algo y el deseo de satisfacerla. Estas necesidades son infinitas e ilimitadas, es decir, no cesan nunca de reproducirse, mientras que los recursos necesarios para su satisfacción son limitados y finitos, o sea, que se cuenta con un número concreto de ellos. Así, la economía es la ciencia que estudia esta relación imposible y los métodos para tratar de resolverla. Clasificación de las necesidades humanas. Existen diversos criterios para clasificar las necesidades humanas. En este vídeo os mostraremos los más importantes. Número 1. Según el número de sujetos implicados. Las necesidades pueden ser individuales o colectivas. Necesidades individuales. Son las necesidades que siente cada ser humano. Pueden ser a su vez de dos clases. 1. Naturales. Son las llamadas necesidades primarias, que veremos más adelante. Tienen que ver con la supervivencia del hombre. Por ejemplo, respirar, beber agua, comer, etc. 2. Sociales. Son las llamadas necesidades secundarias, que también veremos más adelante. Surgen como consecuencia de vivir en una determinada sociedad. Por ejemplo, celebrar una boda, utilizar vestidos en situaciones especiales, etc. Necesidades colectivas. Son necesidades percibidas por todos los individuos, que forman parte de un grupo o una sociedad. Se denominan necesidades colectivas privadas si se pueden satisfacer como grupo, por ejemplo, jugar un partido de baloncesto. Por el contrario, se denominan necesidades públicas cuando dependen de la propia sociedad, como por ejemplo el transporte público, la justicia o la seguridad nacional. Número 2. Según las características de los bienes que las satisfacen. Según si tienen una función económica o no, las necesidades pueden ser: necesidades económicas. Debes gastar dinero para satisfacer este tipo de necesidades.
Por ejemplo, si tienes la necesidad de comprar una cama para dormir, comer un dulce o tener un coche, es necesario realizar una transacción económica para satisfacer la necesidad. Esto se debe a que son bienes limitados, que han de producirse con recursos escasos. Necesidades no económicas. No es necesario gastar dinero para satisfacerlas. Por ejemplo, no tendrás que pagar nada si quieres pasar el tiempo sentado y hablando con un amigo, o si quieres tumbarte en la hierba y ver la puesta de sol. Aunque las necesidades no económicas son importantes para la vida humana, lo que le interesa a la economía es cómo la gente satisface sus necesidades económicas. Número 3. Según su importancia o naturaleza. Dependiendo de la importancia para la supervivencia, se clasifican en dos tipos. Necesidades primarias. Son las necesidades básicas y son importantes para la supervivencia del hombre. Estas necesidades son universales, aunque su intensidad puede variar. Algunas de las necesidades primarias son la comida, el agua, el sueño, el aire para respirar, el sexo, la ropa, el refugio, etc. Necesidades secundarias o adquiridas. Estas necesidades están relacionadas con la mente y el espíritu. Muchas de estas necesidades se desarrollan a medida que uno madura o recibe educación. El entorno social y el tiempo las hacen realidad. Las necesidades secundarias pueden clasificarse a su vez como necesidades sociales y necesidades egoístas. Necesidades sociales. El hombre es un animal social y quiere vivir en la sociedad de manera respetable. Siempre tiene en cuenta lo que los demás piensan de él. Ejemplos de estas necesidades son el reconocimiento, la pertenencia, el estatus, etc. Necesidades egoístas. Estas necesidades están relacionadas con el ego del individuo, que depende de la naturaleza de la persona. El individuo evalúa su propio valor, es decir, lo que piensa de sí mismo es la fuente principal de estas necesidades. Ejemplos de ellas son la autoestima, el sentido de lo debido, la autoafirmación, etc. Número 4. Según la importancia para el individuo. La famosa pirámide de Maslow. Este criterio de clasificación es el más conocido. Es por ello que hemos decidido realizar un vídeo completo para explicar la jerarquía de las necesidades humanas, según el autor Abraham Maslow. Si te interesa, lo puedes encontrar en las etiquetas y en el comentario fijado. Características de las necesidades humanas. Para no hacer más denso el vídeo de hoy, hemos decidido explicar las diferentes características de las necesidades humanas en el siguiente capítulo, que si lo quieres ver, te lo dejo por aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Con todo esto nos despedimos. De acuerdo a lo que el video nos explica, entonces nosotros comprendemos cuáles son las necesidades que tiene una ciudadanía, cuáles son las necesidades que tiene como tal el contexto y el espacio. Principalmente nos dice el texto. Previo a la creación de un nuevo emprendimiento, se debe conocer y determinar si existen potenciales clientes o usuarios, es decir, a quién va a estar encaminado el emprendimiento. Dentro de esto nosotros también tomamos en cuenta lo que se le conoce como la segmentación del mercado, es decir, de dividir en grupos al contexto para, lógicamente, de acuerdo a ello, saber y comprender y entender cómo se maneja la realidad, cómo se maneja el contexto. En pocas palabras, se requiere establecer las necesidades o las carencias del mercado. ¿Sí? ¿Qué es lo que no hay? Si bien es cierto, en el mercado nosotros ya tenemos una infinidad de emprendimientos, quizás sería lógicamente no imposible, pero a veces sí es hasta complicado el poder creer que se va a crear algo que no haya, ¿sí? Que generalmente se lo puede hacer, claro que se lo puede hacer, tener una idea innovadora, pero la mayoría de cosas dentro del mercado ya existen. Pero no porque existan quiere decir que ya están 100% suplidas las necesidades, sino que nosotros comprendemos que van a existir diferentes formas de mercado, que van a existir diferentes fundamentos de cómo se desarrolla el contexto, de cómo se desarrolla el entorno. Y es ahí donde yo entro a decir, bien, ¿cómo voy yo a facilitar este tipo de cosas para la ciudadanía? ¿Cómo voy yo con mi emprendimiento a ayudar a que estas necesidades que aún no se satisfacen en su totalidad se vean satisfechas? Por lo tanto, el emprendedor sí debe establecer ciertas necesidades que pueden tener la comunidad, las cuales pueden variar de acuerdo a muchos factores, ¿sí? El principal factor que nosotros tenemos es la zona geográfica.
Es decir, el lugar en el que yo voy a desarrollar mi modelo de negocio o mi emprendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lógicamente la zona geográfica a mí me permite comprender, de acuerdo a ello también al entorno y el contexto, más o menos con qué sector voy a trabajar, más o menos con qué tipo de lineamientos me tengo que desarrollar, cómo me debo manejar, cómo debo entender. Por otro lado, tenemos también lo que son los temas culturales. Es decir, yo debo saber identificar cómo piensa que va de la mano con la idiosincrasia de los habitantes, cómo piensa cuáles son las características, cuáles son las tradiciones, la cultura de un entorno. Si quizás, por ejemplo, yo me quiero poner un negocio de prendas, un negocio de vestimentas, tengo que saber la cultura del entorno para, lógicamente, de acuerdo a las preferencias, yo saber más o menos qué es lo que voy a vender. Yo no puedo desarrollar una idea de emprendimiento de la noche a la mañana sin haber entendido el contexto, sin haber comprendido el entorno, sin haber estudiado, sin haber investigado. ¿Por qué? Porque lógicamente ahí es en donde vienen los errores. Ahí es en donde viene que los negocios fracasan, que los negocios no tienen buenos resultados. ¿Por qué? Porque lógicamente yo no estudié al sector con el que voy a trabajar. Yo no comprendí cuáles son las normativas pertinentes, cuáles son quizás las necesidades que voy a suplir, las necesidades que voy a satisfacer, para de acuerdo a ello proponer ideas innovadoras, para de acuerdo a ello proponer ideas creativas. ¿Cómo sé qué necesidad voy a satisfacer si ni siquiera entendí el entorno, si ni siquiera estudié el contexto? Por ejemplo, las necesidades de una comunidad rural pueden ser muy diferentes a las necesidades de una cabecera provincial, y estas a su vez pueden ser también muy diferentes a las necesidades de las grandes ciudades como Quito o Guayaquil. El emprendedor debe identificar estas necesidades en su comunidad y que lógicamente pueden ser de distintos tipos. Nunca vamos a esperar que todos los sectores se van a parecer, que todos los espacios, que todos los grupos humanos van a tener las mismas necesidades. Todo varía, todo va de acuerdo al desarrollo, todo va de acuerdo a la producción, todo va de acuerdo a un contexto diferente. Las necesidades constantemente dependen de la realidad del contexto, de la realidad del manejo del emprendimiento, de la realidad con la cual nosotros nos estamos desenvolviendo y desarrollando. Sí, en este sentido nos dice, por ejemplo, las necesidades de un pueblito pequeño jamás van a ser las mismas que tiene quizás una cabecera cantonal o las grandes ciudades. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, existe la metrovía, sí, que son estos medios de transporte en los cuales la gente utiliza. ¿Por qué? Porque lógicamente las distancias de un lugar a otro son extensas. Sí, la gente tarda en llegar de un lugar a otro dentro de la ciudad quizás una hora, media hora, 40 minutos. ¿Por qué? Porque lógicamente al ser ciudades grandes, las necesidades son más grandes. En este caso, por ejemplo, las necesidades de transporte. Es por ello que se crean, por ejemplo, estos medios de transporte conocidos como las famosas metrovías. Pero no vamos a esperar que esto sea parecido quizás a las necesidades que tienen un sector rural, donde quizás en el sector rural yo me traslado de un lugar a otro o llegar de un lugar a otro se me hace más sencillo, llegar en unos 10, 15 minutos diciendo que me he demorado. ¿Por qué? Porque lógicamente es más pequeño. Ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo las necesidades son diferentes. Las necesidades de un sector rural, por ejemplo, en el área de transporte es muy diferente. Asimismo, vamos teniendo las necesidades quizás de, no sé, de alimentación, de refugio, de seguridad, de muchos elementos con los cuales yo me voy encontrando. Es así que nosotros pasamos también a comprender la importancia que tiene un personaje fundamental conocido como Abraham Maslow. ¿Quién fue Abraham Maslow? Este es uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. ¿Sí? ¿A qué se refiere la psicología humanista? Esta se desarrolló en una teoría publicada en el año de 1943 de su obra Una teoría sobre la motivación humana, en la que formula una jerarquía de necesidades humanas que van desde las necesidades muy básicas hasta las de autorrealización. Es decir, Abraham Maslow crea una jerarquía. Abraham Maslow crea como tal unos estratos en los que va explicando las necesidades que tiene la población, las necesidades que tiene el ser humano como tal. El ser humano no
hablando desde un ambiente profesional, no hablando desde un ambiente económico, sino el ser humano por naturaleza. Sí, y es la pirámide que nosotros vemos aquí. Sí, esa pirámide lógicamente comprendemos que las necesidades van desde la base hasta llegar a la cúspide, que es ya el último punto de las necesidades. Las primeras necesidades son las necesidades conocidas como las fisiológicas. Nos habla sobre la respiración, alimentación, descanso, el sexo, perdón, o la homeostasis. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente son estas necesidades básicas de la vida, estas necesidades que sí o sí se tienen que cumplir, si no el ser humano no podría desarrollar sus actividades cotidianas, si no el ser humano no podría vivir como tal. Necesitamos respirar, necesitamos alimentarnos para que, para lógicamente poder estar vivos, ¿sí? Entonces, este es el primer estrato de necesidades que Maslow nos explica que existe dentro de la realidad. El segundo estrato es las necesidades de seguridad. Aquí ya nos habla sobre la seguridad física, las de empleo, las de recurso moral, familiar, salud y propiedad privada. Es decir, ya sentirse bien y seguro dentro de su contexto, dentro de su realidad. Posterior a ello tenemos lo que son las necesidades de afiliación o también conocidas como las necesidades de estima. Aquí ya hablamos sobre la amistad, el afecto y la intimidad sexual. Es decir, en este contexto y en este sentido, el ser humano ya pasa de haber suplido sus necesidades por sí mismo, de haber hecho lo que tenía que hacer para poder vivir, y ahí pasa a tener ya un contexto más externo, es decir, ya a tener una relación con el entorno. Y es ahí donde se desarrollan las necesidades de afiliación, donde ya tiene que ver con fuera de sí, con otros seres humanos. También así tenemos lo que son las necesidades de reconocimiento. Aquí hablamos sobre el autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Es decir, cómo el ser humano se concibe a sí mismo dentro de su contexto, cómo el ser humano entiende cuál es su espacio, cuál es su deber, cuál es el lugar que ocupa dentro de la realidad, ¿sí? Dentro del desarrollo, dentro de la producción, dentro del manejo con el cual, lógicamente, constantemente se desarrollan las personas. Y a eso nosotros es a lo que vamos a comprender y a entender cómo se maneja el emprendimiento de acuerdo a las necesidades. Y posterior a ello, el último estrato tenemos que son las necesidades de autorrealización. Aquí hablamos de moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problema. Es decir, vamos en escalada, desde las necesidades más básicas, desde las necesidades más indispensables, hasta las necesidades que como tal, no importa si el ser humano no las cumple, puede seguir viviendo, pero lógicamente por naturaleza el ser humano quiere alcanzar el éxito. El ser humano quiere sentirse bien consigo mismo, quiere sentirse bien con la realidad, quiere sentirse bien con el entorno. Entonces es ahí donde va desarrollando, es ahí donde se va manejando, donde va obteniendo, donde va lógicamente teniendo cierto tipo de concepción de su contexto y de su entorno. Nos dice que la determinación de las necesidades de los clientes o usuarios se puede obtener al aplicar un proceso de investigación de mercados con los potenciales clientes o usuarios con base en preguntas y cuestionarios claves, conforme se lo indica en las páginas siguientes. La investigación es básica. ¿Sí? Nosotros no podemos dejar de entender que la investigación es uno de los elementos principales y fundamentales para que un emprendimiento tenga éxito. Yo tengo que haber realizado una investigación de campo, una investigación previa, una investigación de mercado, una investigación de usuarios, del producto, del servicio, de lo que voy a ofrecer, de cómo lo voy a hacer, si va a ser comercial, el negocio va a ser comercial, el negocio va a ser industrializado, el negocio va a ser de servicios. ¿Para qué? Para que de acuerdo a ello yo tome decisiones, para que de acuerdo a ello mi emprendimiento cumpla la funcionalidad principal, que es lógicamente satisfacer necesidades. Y estas necesidades se ven satisfechas de una o de otra manera, de una forma mejorada, de una forma que ayude a la sociedad a lógicamente tener un avance y una evolución. Es así que nos dice también que existen las necesidades comunitarias, ¿sí? Como nos mencionaba el video. Abraham Maslow nos hace entender y comprender cuáles son las necesidades individualizadas, es decir, las necesidades propias del ser humano, características de las personas. Pero por otro lado tenemos lo que son las necesidades comunitarias.
Estas que ya se refieren a los aspectos o necesidades que pueden afectar a una comunidad en general, no solo a una persona, sino como tal a una comunidad. Por ejemplo, el abastecimiento de servicios básicos, carreteras adecuadas, cuidado de la biodiversidad, seguridad de los miembros y activos de la comunidad, acopio y distribución de productos de la zona, generación de empleo sostenible, control y manejo de desechos, programa de reforestación, servicios culturales o artísticos, esquemas de turismo comunitario, etcétera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente todo esto se refiere a un solo contexto, es decir, al grupo. Nosotros tenemos necesidades en grupo. Nosotros sabemos que como seres sociales tenemos necesidades colectivas, tanto necesidades individuales como necesidades colectivas. Antes de establecer un nuevo emprendimiento, es necesario realizar una pequeña investigación previa sobre las necesidades de la comunidad como un elemento clave para el desarrollo del futuro emprendimiento. ¿Sí? Para la determinación de las necesidades de una comunidad, el emprendedor puede averiguarlas con los líderes comunitarios, los padres de familia, los docentes y rectores de una unidad educativa o a su vez con cualquier otra persona interesada en el desarrollo. Para yo poder obtener buenos resultados, para yo poder obtener respuestas a las dudas que quizás parten desde un negocio, debo acercarme con los personajes importantes, con las personas que tengan un acercamiento con la realidad y el contexto claramente esclarecido de las necesidades que tiene un entorno. Aunque no crean quizás las unidades educativas, de acuerdo a la relación que tienen con los estudiantes, saben cuáles son las necesidades que van teniendo o las necesidades con las que se van encontrando constantemente en el entorno. Por otro lado, la investigación mediante el Internet ayuda a determinar las necesidades que podrían tener las comunidades. Por ejemplo, realizar una socialización cibernética con personas que sepan sobre un tema específico. Esto permite ahorrar tiempo y tomar decisiones adecuadas de acuerdo con experiencias en otras comunidades. En este caso, el Internet permite trascender las fronteras, permite alcanzar un plus, permite que nosotros podamos tener éxito de una forma más avanzada. El Internet nos habla directamente de la globalización. El Internet nos hace comprender lo importante que es estar interconectados unos con otros. ¿Por qué? Desde tanto aquí como hasta la China, el Internet nos permite tener un conocimiento esclarecido de todo lo que engloba al emprendimiento. ¿Por qué? Porque lógicamente de ahí yo voy a obtener respuestas. De ahí yo voy a saber más o menos cómo puedo manejar mi emprendimiento, cómo puedo desarrollar la idea de negocio, cómo puedo obtener resultados, cómo puedo quizás avanzar y mejorar dentro de la ideología con la que yo me manejo para poder alcanzar el éxito, ¿sí? Para yo poder obtener buenos resultados. Para ir terminando ya con nuestra clase, quiero que por favor también veamos el siguiente video que nos habla sobre las necesidades de Maslow, ¿sí? La pirámide de las necesidades, y nos explica más a fondo cada uno de los estratos. Vamos a ver, por favor. De Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana de 1943. Obtuvo una importante notoriedad, no solo en el campo de la psicología, sino en el ámbito empresarial del marketing y la publicidad. Según esta teoría, existe una jerarquía de las necesidades humanas, y conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. El primer escalón de la pirámide de Maslow se dispone de las necesidades básicas, que son las necesidades fisiológicas de supervivencia, como la necesidad de respirar, tomar agua y alimentarse, la necesidad de evitar el dolor, la necesidad de dormir y eliminar los desechos corporales, y la necesidad de vivienda y vestimenta para tener una temperatura corporal adecuada. En el segundo escalón se encuentran las necesidades de seguridad y protección, que surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido. Entre ellas están la búsqueda de seguridad del propio cuerpo y de la salud, la necesidad de seguridad de tener recursos como comida o dinero, y la necesidad de tener un hogar seguro en el que vivir. En el tercer escalón se encuentran las necesidades sociales,
y son el tener amigos, pareja, familia, así como ser aceptados en la sociedad o en un grupo social. En el cuarto escalón se encuentran las necesidades de reconocimiento, en las que Maslow describió dos tipos de necesidades, una de alta estima y otra de baja estima. Las de estima alta conciernen a la necesidad del respeto a uno mismo. Incluyen sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. Las de estima baja conciernen al respeto de las demás personas, como la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio sobre otros. La carencia de estas necesidades se refleja en una baja autoestima e ideas de inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. En el quinto y último escalón se encuentra la necesidad de autorrealización. Este último nivel es algo diferente. Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. Se halla en la cima de las jerarquías. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos hasta cierto punto. En un estudio publicado en 2011, investigaciones de la Universidad de Illinois pusieron a prueba la pirámide de Maslow y descubrieron que la satisfacción de las necesidades de la pirámide correlacionaba con la felicidad de la persona. Pero esta investigación, al contrario que la teoría de Maslow, concluyó que las necesidades de reconocimiento y autorrealización también eran importantes pese a que no estuvieran cubiertas las necesidades más básicas. Por lo tanto, cuestionaba la secuencialidad que Maslow propuso en su teoría. La psicología científica actual debe seguir investigando sobre qué es aquello que nos motiva y nos lleva a aspirar a objetivos. Y puede que la pirámide de Maslow no sea un constructo que permita explicar bien cómo actuamos, pero por lo menos es un primer ladrillo en este tipo de estudios y puede ser utilizado como referencia. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia. Bien, chicos, entonces es así como nosotros entendemos que se maneja el contexto, que se maneja la realidad, que se manejan las formas de desarrollo dentro del negocio, dentro del emprendimiento, identificando las necesidades del entorno, identificando todo lo que engloba, identificando todo lo que conlleva para poder dar soluciones. Todo esto va encaminado a dar soluciones, a que nosotros con nuestro emprendimiento, lógicamente, ayudemos al desarrollo de la sociedad, al avance también económico, social y cultural del contexto con el que yo voy a trabajar, del contexto con el que del cual yo voy a obtener resultados y también al que yo voy a aportar, porque esto es un trabajo mutuo. Tanto el emprendimiento a mí me da, los potenciales clientes a mí me dan réditos económicos, pero yo también tengo que poner de mi parte para que para ayudarlos a mejorar, para ayudarlos a prosperar, para ayudarlos a obtener lógicamente resultados positivos de acuerdo a todos y cada uno de los contextos y de los lineamientos con los que tenemos una conexión y una interrelación. Bien, chicos, eso es todo lo que he podido compartirles dentro de la clase del día de hoy. Ya les publicaré su clase grabada con su respectiva tarea de acuerdo al día de hoy. Nuevamente les digo, ustedes en la plataforma tienen mi número de teléfono, de igual manera en los grupos, cualquier situación, cualquier novedad que ustedes requieran, estoy a las órdenes para lo que necesiten, chicos. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias.